Tengan todos un muy buen día. Bienvenidos al tiempo devocional de hoy, a la comunidad contigo. Acompáñenme a hacer una oración pidiendo la guía del Señor, pidiéndole que nos hable en este tiempo devocional. Vamos a orar. Dios Papá amado, gracias te damos por este tiempo devocional de hoy. Gracias que una vez más tú nos estás permitiendo estar reunidos en este tiempo, escuchando tu palabra, Señor. Guíanos a escuchar tu voz y guíanos a ver a Jesucristo como el Rey eterno, como el buen pastor, Señor. Te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar con los tiempos devocionales en el Evangelio según Mateo. La anterior semana comenzamos estos devocionales en el capítulo 1 y en los versículos 1 al 17, Mateo nos presentó a Jesús en su genealogía como el cumplimiento de las grandes promesas antiguas. Y en los versículos 18 al 25, Mateo nos ayudó a ver que sin Jesús no hay futuro, porque Jesús es el Rey eterno del linaje de David e Hijo de Dios que traerá un reino de paz y justicia por toda la eternidad. Él es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hoy comenzamos el capítulo 2, donde Mateo seguirá expandiendo este tema de Jesús como el Mesías, el ungido, de Jesús como el Rey eterno del reino de los cielos. Entonces, leamos Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. La palabra de Dios dice así. Mateo 2, 1 al 12. Después de nacer Jesús en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando oyó el rey de Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avísenme, ya que yo también vaya y lo adore, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron con mucha alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Mateo sigue apuntando a Jesús como Rey, como el Mesías, el Rey eterno, y esta vez lo hace de tres maneras. Primero, al mencionar a Belén como el lugar de su nacimiento. De acuerdo con la profecía de Miqueas, en el capítulo 5, verso 2, el profeta habla del lugar del nacimiento del Mesías, el cual sería Belén. Ahora, bien, cuando leemos en Mateo, en vez de decir eres la más pequeña acerca de Belén en la profecía de Miqueas, en vez de decir eres la más pequeña, dice de ningún modo eres la más pequeña. ¿Por qué ocurre esto? ¿Los escribas y sacerdotes están citando a Miqueas de manera diferente por alguna razón? ¿O será que Mateo, inspirado y guiado por el Espíritu Santo, está queriendo transmitir algo al parafrasear a Miqueas de manera diferente? No lo sé, pero parece estar haciendo énfasis en la grandeza del acontecimiento, del nacimiento del Rey eterno, Jesús, en Belén. Otra cosa interesante de la profecía de Miqueas es que el Rey eterno es un rey pastor. Miqueas, en su profecía, en el versículo 4 del capítulo 5,
Habla de que el Rey eterno pastoreará a su rebaño. Jesús es el Rey pastor, como lo profetizó Miqueas, y también otros profetas, como por ejemplo Ezequiel. Y eso es lo que Jesús demostró ser en su ministerio lleno de amor y compasión pastoral. Mateo mismo resaltará esto en el capítulo 9 de su Evangelio, en el versículo 36, diciendo, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús es el buen pastor. Jesús es el Rey pastor. La segunda manera en la que Mateo apunta a Jesús como el Rey es en la llegada de los sabios del Oriente. Ellos llegan a Jerusalén, la ciudad real, y preguntan por el Rey de los judíos. Y esto llega como un shock fuerte porque en ese tiempo Herodes era el tetrarca de Judea, pero él no era el legítimo rey de los judíos del linaje de David. Mucho menos aquel rey de quien hablaban los profetas, el Rey eterno. Jesús es el Rey eterno. Y la tercera manera en la que Mateo apunta a Jesús como el Rey es al relatar la adoración de los sabios del Oriente, que según el versículo 11 del capítulo 2 de Mateo que hemos leído, dice, postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Esto apunta al cumplimiento de las profecías acerca de que el Rey eterno de Dios atraerá a las naciones que lo adorarán. El profeta Isaías habla de esto en el capítulo 60 de su profecía. En el verso 3 dice, y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Y más adelante, en el verso 11 de Isaías 60, el profeta hablando de la Nueva Jerusalén, dice, tus puertas estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán, para que traigan las riquezas de las naciones, con sus reyes, llevados en procesión. Se profetizó que las naciones traerían sus riquezas, sus tesoros al Rey eterno. Y aquí está el Rey eterno, todavía un bebé. Y vemos una primicia, vemos un anticipo de esta profecía en la visita de los sabios extranjeros del Oriente que traen sus tesoros. Esta profecía se cumplirá plenamente en el reino eterno de Jesús en la Nueva Jerusalén, en la nueva creación, donde acudirán todas las naciones a adorarle. Pero ahora el Rey ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado y el Rey está ya atrayendo a las naciones a Él. Ahora, reflexionemos en estos temas y para poder reflexionar en estos temas y en la aplicación para nuestras vidas, necesitamos ver las maneras en las que los personajes de esta historia respondieron a Jesús, el Rey Pastor Eterno, para ver cómo estamos respondiendo nosotros y cómo vamos a responder nosotros a Jesús, el Rey Pastor Eterno. Primero está Herodes, que él ve al Rey Pastor Eterno como un obstáculo para su propio mini reino. La llegada del Rey Pastor Eterno implica completa sumisión a él. Pero Herodes no quería eso. Herodes quería él ser el rey. Él buscaba edificar su propio reino. ¿Cuántos de nosotros reaccionamos así ante Jesús a veces? Jesús es el Rey eterno. El reino de los cielos se ha acercado. Pero a veces parecemos estar más ocupados edificando nuestros propios reinos, persiguiendo nuestras propias metas y más bien viendo a Jesús como si fuera un obstáculo, viendo a Jesús como si fuera una interrupción en nuestras vidas. Que Dios nos permita y quitar la venda de los ojos y poder ver a Jesús como el Rey eterno y someternos en humildad a su reinado y vivir bajo sus prioridades, buscando su reino. En segundo lugar están los sacerdotes y escribas. Estos hombres conocedores de las escrituras, conocedores de las promesas y profecías, eran los encargados de pastorear al pueblo.
guiándolos en los caminos de Dios, apuntando a las grandes promesas que se cumplirían en el Mesías, en Jesucristo. Pero ellos no hicieron así. Jeremías, el profeta, de hecho, habló contra ellos y dijo: los sacerdotes no dijeron dónde está el Señor. Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Eso está en el capítulo 2 del profeta Jeremías, verso 8. Entonces aquellos sacerdotes y escribas, junto con los gobernantes a lo largo de la historia de Israel, fallaron en pastorear el rebaño de Dios. Y ahora estaban fallando también al no reconocer al rey pastor que había nacido. Que Dios nos conceda a nosotros acudir a Jesús como nuestro rey pastor, a reconocerlo como el buen pastor. Él nos ve y tiene compasión. Dejemos de buscar seguridad y cuidado en cosas que nos dañan, en adicciones, malas amistades, relaciones no saludables, trabajo excesivo y tantas otras cosas más que buscamos para encontrar seguridad. El Rey Pastor ha llegado y Él está con los brazos abiertos. Él murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó y quiere adoptarnos en su rebaño por la fe en Él. Y para todos aquellos que estamos en algún rol pastoral, o de cuidado de otras personas, que Dios nos guarde de no actuar como aquellos líderes religiosos que buscaban sus propios intereses. Que Dios nos permita más bien cuidar al rebaño de Dios y guiar al rebaño de Dios hacia el cuidado supremo que solo ofrece Jesús, el Rey Pastor. En tercer lugar, están los sabios del Oriente, que siendo extranjeros acudieron al Rey Eterno en adoración. Una adoración que expresaron de manera externa al postrarse y ofrecer sus presentes, pero también de una manera interna en el corazón, al reverenciar al Rey Eterno en sus corazones y obedecer el mandato de volver a su tierra por otro camino. Qué diferente esta adoración de estos extranjeros. Qué diferente de la supuesta adoración que quería ofrecer Herodes, que decía: busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Qué hipocresía la de Herodes. Y qué hermosa la adoración que vemos de estos extranjeros del Oriente, apuntando a que las naciones enteras adorarán al Rey Eterno. Que Dios nos permita a nosotros somos las naciones, que Dios nos permita a nosotros, siendo parte de estas naciones, adorar verdaderamente y de todo corazón, sinceramente, a Jesús, el Rey Eterno. A brindarle esta adoración solo por medio de la fe, confiando en sus promesas y esperando su reino eterno. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, gracias porque has enviado el Rey que prometiste, Señor. Gracias porque has enviado a Jesús, el Rey Pastor eterno. Te damos gracias que por la fe somos adoptados dentro de este rebaño y somos pastoreados y cuidados por el Rey Pastor que nos mira con gran compasión. Y gracias porque nos permites esperar con fe el perfeccionamiento de este reino eterno donde las naciones vendrán y adorarán, Señor. Gracias porque nos permites ahora rendir adoración al Rey Eterno, Pastor Eterno. Permítenos vivir vidas en completa sumisión al Rey, viviendo y buscando el reino y su justicia. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.